Muy buenos días a todos. Qué bueno, hoy vamos a estudiar un capítulo del libro Apocalipsis, el número 6. Vamos a ver los versículos del 1 al 17 y va a ser un desafío para todos, porque para mí fue muy impresionante leerlo a detalle y estudiarlo. Es simplemente increíble algunas cosas que Dios le mostró a Juan para que les escribiera para nosotros. Que Dios nos guíe durante esta clase y que Él pueda hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro ser para que podamos ver y creer en estas palabras que fueron descritas en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? El contenido es la clase número 12 de la revista dominical que atiende los meses de marzo, abril y mayo. Comenzamos en la página número 83 y vamos a ver 7 aspectos. En el primer aspecto vamos a ver el alrededor, lo que ocurre, el panorama del libro y los sellos. Y posteriormente vamos a ver que este libro tiene 7 sellos y vamos a estudiar desde el primer sello hasta el sexto, porque el séptimo queda para la siguiente clase donde se abren otros juicios. Entonces vamos a disfrutar de todo este contenido. El apóstol Juan fue llevado al cielo y en el cielo encontró una imagen, no una imagen, vio un trono y sobre el trono estaba el que estaba sentado en ese trono. Tenía en su mano derecha el libro y este libro es un libro que nadie podía ver, tomar ni leer y menos destapar los sellos, excepto solo uno, quien es el Cordero, el único que era digno de tomarlo. Entonces, el Cordero en este caso es Jesucristo y el que está sentado en el trono es el Dios Todopoderoso, Dios Padre. Alrededor de ese trono tenemos también 4 seres vivientes, como fue descrito en los capítulos anteriores. Son únicos, o sea, es una descripción que nosotros en la tierra no tenemos nada semejante. Entonces es algo completamente nuevo, completamente diferente e incluso un desafío para nuestra mente intentar imaginar y poder ver eso. Entonces imagínense que ya esta parte, si alguien fue testigo de eso, pocas personas creerían, dirían que es de locos, pero eso fue lo que vio Juan y lo que escribió. También alrededor de este cielo, trono y estos 4 seres también hay 24 ancianos, con sus coronas, con sus vestidos blancos, que alaban a Dios y le dan gracias y ellos también reconocen la grandeza de Dios, reconocen que Él es el dueño, creador de todas las cosas. O sea, están ahí en alabanza. También tenemos ángeles y son millones de millones. Todos ellos alaban a Dios y eso lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces, esta es la escena que está viendo Juan. Imagínense este señor ya en edad avanzada, con esa capacidad para ver todo esto. Primero, cuando escuchó la voz de Jesús, que era como una voz, como el trueno, hasta que se quería desmayar. Y ahora, ver todo esto para él fue un desafío describirlo para que nosotros lo entendamos. Entonces, que Dios nos guíe a través de estas palabras para poder entender lo que quiere decir para nosotros. El primer sello nos dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer.
Juan entra en la escena otra vez y el primer ser viviente le habla y le dice, ven y mira, en modo imperativo, dándole una orden, un mandato. Entra en escena lo que es el caballo blanco, pero esto es diferente al capítulo 19 de Apocalipsis, donde se menciona que el jinete es Jesucristo sobre el caballo blanco. En este caso es diferente, porque a este jinete, aunque aunque aparece con un arco, no se menciona si tiene flechas, o sea, impresiona como un cazador, como un guerrero, pero sin flechas. La corona que se le da es sinónimo de liderazgo. Sabemos que Dios permite que a los líderes que están al frente de nosotros, ya sean presidentes, reyes o gobernantes o instituciones de poder en el mundo, tengan cierto liderazgo y credibilidad. Pero muchas veces esta esta condición o esta posición ha sido conquistada con mentiras. Una vez que las personas entran con autoridad, o sea, también a base de mentiras, pueden engañar a otros. Y la conquista en este caso se da a través de las mentiras. No hay necesidad de guerra. Como lo veremos en el próximo capítulo, es que es una persona que en este momento el mundo desea un mundo de paz. Y alguien podría aparecer y decir, yo voy a traer al mundo paz y voy a hacer estas obras, y la credibilidad de muchas personas estarán con él. Nos referimos al anticristo, el cual va a engañar al mundo y va a engañarlo para tener ese liderazgo y esa autoridad. Pero después nos vamos a dar cuenta que comenzará a, a aparecer todas sus mentiras. Entre ellas van a aparecer mentiras que él ha dicho, es que Dios no existe, el infierno no existe, el Jesucristo no es el Hijo de Dios. Son cosas que hasta que da miedo decirlo, ¿verdad? A afirmarlo, pero él ha engañado al mundo desde hace mucho tiempo, pero luego vendrá alguien que efectivamente podrá conquistar sin necesidad de entrar en conflictos. Entonces, es la mentira y el padre de la mentira el que pondrán al anticristo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Jesucristo abre el segundo sello del libro, y el segundo ser viviente le habla a Juan, y le dice, ven y mira, y aparece en escena el caballo rojo y su jinete, lo cual representa la destrucción de la paz en la tierra, y es asociado al color rojo de la sangre, porque ocurrirá un derramamiento de sangre. Se le dice que se le dio una espada, y esta espada representa a un arma. Nosotros tenemos ejemplos de lo que es el poder militar de las armas, sean estas nucleares, biológicas o químicas, tienen la capacidad de destruir masivamente millones de personas en tiempos muy cortos. Pero no se refiere no solamente se refiere a la guerra entre naciones, que puede venir por intereses territoriales, por intereses económicos, por diferencias de ideologías, vamos a ver, por interés sobre un metal precioso o interés sobre un líquido precioso como el petróleo. Los los motivos pueden ser reales o pueden ser ficticios, pero guerra siempre habrá derramamiento de sangre. Además, se refiere de una manera más local. ¿Por qué? Porque se dice que se le dio poder de que se matasen unos a otros. Es decir, de una manera local se le dio poder al vandalismo.
No hay respeto por la ley, no hay respeto por la vida. Se le dio la libertad de quitar la vida. Entonces, sea esto de manera justa o injusta, es ese tiempo que va a ocurrir el derramamiento de sangre, y por eso el caballo rojo y el jinete se asocia a este evento. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello es abierto por Jesucristo, y eh, uno de los seres vivientes, el tercer ser viviente, llama a Juan, le dice: ven y mira, y le muestra aquella escena del caballo negro y su jinete que porta en una balanza. En esa balanza tiene 2 brazos. De un lado del brazo tiene que ver con los alimentos. Aquí se menciona lo que es el trigo y la cebada, pero del otro lado se menciona lo que es el precio del alimento. Entonces, se da tanto la parte, un desequilibrio a nivel comercial, como un desequilibrio en la producción de alimentos. Entonces, un denario significa el salario de un día, pero en este caso será por la comida de ese día. Es decir, lo que antes se producía con una gran necesidad, como el aceite, como el vino, algo que es propio de una comunidad, se convertirá en un lujo, y habrán personas que se aprovecharán de esta necesidad. ¿Saben por qué? Porque también se asocia a lo que es la escasez de alimentos. La falta de alimentos va a producir una hambruna cuando llega a un nivel extremo. Esos ejemplos ahora se ven a nivel local en ciertos países donde hay hambruna, y también donde las personas trabajan por medio kilo de arroz, medio kilo de frijoles y medio kilo de azúcar. Y así, con el trabajo un día, tienen que alimentar a toda su familia. ¿Saben qué ha promovido esto en estos días? La migración de personas, de salir de sus países, que sus gobiernos los tienen sometidos a esta escasez, donde ellos se enriquecen de una forma grande, y en este caso obligan a que sus ciudadanos salgan de su país, exponiéndose a un montón de riesgos, y entre ellos algunos hasta mueren de camino. Esos ejemplos tenemos en todo el mundo, pero eso será a nivel mundial. Ya no será solamente una región, sino todo el mundo. Entonces, este panorama oscuro tiene que ver con el desequilibrio económico, pero también el desequilibrio en la producción de alimentos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto ser viviente le habla a Juan, y siempre se le indica: ven y mira, donde aparece la escena del caballo amarillo, que es en realidad como un color verde amarillo, dando una sensación de palidez. El jinete, que tiene como nombre Muerte, es la primera vez que a uno de los 4 jinetes se les pone nombre. También, como se llama muerte, hay 2 maneras de interpretar esta muerte, tanto la física como la muerte del alma, porque está relacionado con el Hades. Eh, Entre las causas de muerte que se indican en esta parte, habla de la espada, el hambre, la mortandad y de fieras.
Es curioso, ¿verdad? Pero sí, vendrán muertes debido a las guerras y a los homicidios. También vendrá muerte a partir de lo que es la escasez de alimentos y en algunos casos llegará a ser tanta la muerte que la mortandad que llegará a, a generar algunas enfermedades que llegarán a producir muertes. Ya todo eso ha ocurrido en otros tiempos. En cuanto a las fieras, uno no nos imaginamos en este momento que ellas pueden atacar y ser causas de muertes en cantidades gigantescas, pero pues, lo dice, aquí son fieras y no hay necesidad de pensar en fieras porque también en otros animales más o elementos más pequeños, más microscópicos, nos han producido pérdidas como de 9 millones de muertos con lo que fue la peste bubónica. En cuanto a las guerras, la Segunda Guerra Mundial indica que fueron alrededor de entre 50 y 60 millones de personas. O sea, no llegamos todavía a 100. Y en la Primera Guerra Mundial, imagínense que llegó a ser 20 millones de muertos. Y en la Segunda Guerra Mundial, aunque se indica que exclusivamente que Hitler se concentró en 6 millones de judíos y mencionan que por lo menos 4 millones de cristianos. Entonces fue la persecución que se hizo a los judíos y cristianos. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de aquí es que si el mundo tiene una población de 6.000 millones, una cuarta parte de esos 6.000 serían 1.500 millones. Y en este sello se autoriza, se le da potestad sobre un cuarto de la población. Y como se llama, representa la muerte, entonces es una cantidad significativamente grande. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello tiene que ver con el juicio divino. ¿Por qué? En los cuatro sellos anteriores se mencionan las fuerzas físicas y las fuerzas naturales de lo que ocurre en el mundo. Pero en este momento aparecen aquí en escena a personas que fueron muertos que fueron perseguidos. Y el nombre que utilizamos para ellos es mártires. Y a estos mártires se les dio las vestiduras blancas, reflejando como un, un premio por su fidelidad. Ellos fueron íntegros en predicar, decir y hacer. ¿Qué significa predicar? Es llevar la palabra de Dios. Eso es hablar, ¿verdad? Pero también hicieron de esto su vida y su vida daba testimonio de lo que ellos decían. Entonces, aquí tenemos, ellos hacen un clamor por venganza, pero es la palabra que se utiliza, pero en realidad lo que están pidiendo es justicia por haber ofendido a Dios y para que eso no continúe. Entonces, sin embargo, aquí se les hace un alto, ¿verdad? Porque es necesario completar el número, o sea, hay personas que en en estos juicios de Dios se están convirtiendo, se están transformando, están creyendo en Dios, entonces, y por eso van a tener que pagar con sus vidas. Entonces, son otros mártires que se van a sumar según el plan y en el tiempo de Dios. Entonces, Dios todavía muestra su misericordia para esperar que estas personas se conviertan. Entonces, se les indica que estos que fueron ya muertos y mártires se vayan, se lleven en un tiempo breve, un tiempo de descanso, hasta que se completen los juicios de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello,
Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En esta parte hemos escuchado cómo la destrucción física depende exclusivamente de su creador, rompiendo todas las leyes naturales que mantienen a los astros en su posición y a la misma Tierra en su ubicación geográfica. Vemos que hay un efecto, primero ocurre un terremoto que tiene efectos sobre los montes y las islas, los cambiará de lugar. Antes se había escuchado sobre esto y fue en la época del diluvio, donde cambió geográficamente el planeta. Después, los astros, como lo conocemos, el sol dejará de dar su brillo, se oscurecerá. La luna no reflejará la luz, lo que hará es se teñirá de rojo. Las estrellas que mirábamos en el firmamento suspendidas caerán como, dice que son como frutos de un árbol que cuando se zarandea caen, pero en este caso caerán sobre la tierra. También el cielo será removido como un rollo. Esto es algo sumamente impresionante que solo el Creador lo puede hacer. No hay mano de los hombres. Entonces, las personas reconocerán, independientemente de las clases de la sociedad, ricas, pobres, pero todo, al fin y al cabo, reconocerán que es obra de un juicio de Dios. Pero la idea es que esto lo mueva a un arrepentimiento y no persistir en su incredulidad. Pero aquellos que persistan en su incredulidad desearán morir y orarán a objetos como piedras para que les caigan encima con la falsa creencia de que al morir se pierden, se escapan de los problemas y no hay consecuencias. Eso es una mentira. Veamos en Hebreo 9:27, dice lo siguiente: y de la manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, aquí está escrito y nos dice que no nos podemos esconder de Dios. Entonces, para todos tenemos una esperanza. La esperanza es que estos juicios son emitidos en una tribulación, en un momento. Hay personas que se van a arrepentir y serán arrebatadas, serán llevadas al cielo. Pero nosotros estamos en una época de la gracia. Aún no vemos estos juicios. Lo que vemos son algunos eventos. Podemos decirlo que son principios de dolores, según como se menciona en Mateo, en el libro de Mateo. También la idea de estar en la gracia, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos arrepentirnos. El Señor, a través de su amor por Jesús, nos da ese perdón y venimos a ser parte de una familia. ¿Cuál familia? De llamarnos hijos de Dios. ¿Y dónde nos reunimos los hijos de Dios? En una iglesia. Es en la iglesia, en el tiempo de la iglesia en que estamos. Y hay un tiempo para nosotros también, porque aquí es donde vamos a crecer y donde nosotros vamos a decirle a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Él va a hacer con el mundo. Entonces, felicidades, estamos en la época de la gracia, pero vendrán
otros tiempos en los cuales nadie se podrá ocultar de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas gracias por haber participado, haber escuchado, haber persistido hasta este momento. Se ve que usted estaba buscando a Dios. Espero que el Señor logre darle a usted la paz que desea, el conocimiento en Él y que pueda salir adelante con su vida. Recordemos que nuestras vidas son muy valiosas para Dios y la suya también. Él lo espera como un Padre amoroso que usted llegue hacia Él. Muchas gracias y vamos a ver lo que es la biografía en relación a la revista que hemos estado estudiando. También hicimos consulta al libro Porque el tiempo sí está cerca y a la Biblia de Estudio de la Profecía. Muchas gracias, hasta pronto.